El caso Gouffé, también conocido como el baúl de Gouffé, el baúl ensangrentado de Millery o el caso Eyraud-Montbard, es uno de los crímenes más famosos de Francia. Todo comenzó el 26 de julio de 1889, cuando Toussaint Augustin Gouffé, un agente judicial parisino, desapareció sin dejar rastro. Normalmente, un suceso como este causaría un gran revuelo. Sin embargo, la policía no puso demasiado empeño en buscarlo, ya que la Ciudad de la Luz estaba inmersa en la vorágine de la Exposición Universal, y la gran afluencia de visitantes ocupaban la mayor parte de los esfuerzos de los agentes. 3 semanas y casi 500 kilómetros después, las autoridades empezaron a preocuparse cuando un cadáver fue encontrado a las afueras de Lyon. Este caso no solo causó una gran conmoción, sino que marcó un antes y un después en el uso de la medicina y la ciencia forense para las investigaciones criminales. El juicio de los principales sospechosos, Michel Eyraud y Gabriel Bompard, acaparó la atención de la prensa, convirtiéndose en un verdadero espectáculo mediático de la época. Pero primero es necesario recapitular en la historia. La realidad siempre supera la ficción. El 13 de agosto de 1889, Denis Coffey, un peón encargado del mantenimiento de caminos y carreteras, recibió varias quejas acerca de un nauseabundo hedor en una carretera secundaria que iba de Millery a Begnasson, a unos 20 kilómetros al sur de Lyon. Siguiendo el desagradable olor, halló una enorme bolsa de lona escondida entre los arbustos, cerca de la carretera, en cuyo interior encontró un cadáver en estado de descomposición. El cuerpo estaba completamente desnudo, envuelto en 7 metros de cuerda y con la cabeza cubierta con una bolsa de tela negra. Las autoridades locales recogieron el cuerpo para realizar un examen forense, una práctica bastante innovadora para aquella época. Al día siguiente, el cirujano forense Paul Bernard realizó la autopsia. Concluyó que el cuerpo pertenecía a un varón adulto que había muerto por estrangulación, 3 o 5 semanas antes de que éste fuera encontrado. 2 días después del hallazgo del cuerpo, un comerciante de caracoles encontró un baúl abandonado en Saint-Genis-Laval. El mueble desprendía un olor característico de descomposición y, al examinarlo, notaron que faltaba un clavo idéntico a uno encontrado en Millery previamente. Una etiqueta sugería que el baúl había sido transportado en tren desde París a Lyon el 27 de julio de 1888 o 1889. Los registros de la compañía ferroviaria Chemins de Fer de París a Lyon et à la Méditerranée confirmaron que 1889 era el año preciso. Esta fecha coincidía con la desaparición de Gouffé. El fiscal de Lyon alertó a las autoridades en París, quienes asignaron el caso al inspector jefe Marie-Françoise Gogon, de la Policía Nacional Francesa. Gogon sospechó que podía tratarse de Gouffé y telegrafió a la oficina del médico forense enviando una descripción del desaparecido. Sin embargo, en un primer momento, el forense no encontró ningún indicio que sugiriera que el cadáver pertenecía a Gouffé. Aunque es cierto que al fallecido le faltaba el primer molar superior derecho, igual que al propio Gouffé, difería en otros aspectos. Bernard calculó que el cuerpo correspondía a un hombre de entre 35 y 45 años, mientras que Gouffé tenía 49. Además, el cadáver tenía el cabello negro, a diferencia de Gouffé, quien era castaño. El forense concluyó que no era el cuerpo del agente. Por su parte, el inspector Gogon solicitó a un cuñado de Gouffé que se presentara en la morgue para asegurarse, pero él tampoco pudo identificarlo como su pariente,
debido al estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo. En última instancia, llevaron el cadáver a la fosa común, pero no se quedaría en ese lugar por mucho tiempo. El 13 de noviembre de 1889, el famoso médico forense volvió a examinar los restos exhumados en un procedimiento que duró una semana. La Cassagne concluyó, mediante el grado de fusión entre el coxis y el sacro y el desgaste del hueso alveolar, que aquel hombre estaba más próximo a los 50 años que a los 35 y 45 que había estimado anteriormente el médico Bernard. En función de la longitud del fémur, la tibia, el peroné y otros huesos largos, Lassagne pudo determinar que el cuerpo medía alrededor de 1,73 y pesaba unos 80 kilos. Gauguin recurrió al sastre de Gouffé para comprobar que ambas cifras coincidían con el desaparecido. En cuanto al cabello, el doctor concluyó que se había oscurecido por los fluidos de la descomposición. Tomó una muestra y, tras lavarla, descubrió que su color real era castaño, idéntico al cabello de Gouffé. De hecho, hizo que Gauguin le enviase desde París el cepillo de Gouffé para tener una muestra con la que compararlo, y halló que ambas muestras eran exactamente idénticas, tanto en color como vistas a través de un microscopio. Asimismo, confirmó una deformación en la rótula, que se correspondía con la cojera que sufría Monsieur Gouffé, una antigua fractura en el tobillo derecho que se produjo siendo niño, la acumulación en el metatarsiano de las sales que le provocaron la gota. Gauguin fue contrastando todos aquellos detalles. El padre de Gouffé recordó que su hijo se había roto el tobillo siendo un niño, y su médico confirmó que en 1887 había sufrido un ataque de gota que le provocó la incapacidad de doblar el dedo gordo de su pie derecho. La conclusión era inequívoca. Aquel cadáver se correspondía con el desaparecido Toussaint Augustin Gouffé, y por las lesiones del cuello se determinó que no fue estrangulado, sino ahorcado. Gouffé, viudo y padre de 3 hijas, trabajaba como huissier de justice. Tenía su propio despacho en el número 148 de la céntrica Rue Montmartre, en París. Su trabajo le había asegurado una posición social cómoda y respetada. Sin embargo, además de ser un profesional reconocido, era famoso por su vida nocturna, ya que solía visitar con frecuencia los prostíbulos de la capital francesa. Una vez confirmada la muerte de Augustin Gouffé, el inspector Gauguin inició la investigación para encontrar a los responsables. Los inspectores indagaron en los hábitos y las relaciones de Gouffé y descubrieron que, poco antes de su desaparición, se había estado relacionando con una pareja de estafadores, Michel Egaud y su amante, Gabriel Bompard. Pero, ¿quién era esta pareja? ¿De dónde habían salido? Michel Egaud nació el 30 de marzo de 1843 en Saint-Étienne, en el seno de una familia de comerciantes. Se casó con una joven de 19 años. Sin embargo, no tardó en mostrar su carácter violento e inestable, lo que llevó a que su esposa lo abandonara. En 1863 se alistó en el ejército francés, donde alcanzó el rango de cabo durante la intervención en México, conocida como el caso Maximiliano. Al dejar el ejército, Egaud optó por un camino más oscuro, involucrándose en varios delitos, entre ellos el fraude. Por otro lado, Gabrielle Bompard, nacida en 1868 en el norte de Francia, era hija de un comerciante de metales. Fue descrita como una mujer de carácter agradable, pero un tanto volátil, posiblemente debido a que su padre viudo la había malcriado. A pesar de su juventud, Gabrielle ya tenía fama de llevar una vida desenfrenada y poco convencional para la época. Regresando a la investigación, Gauguin mandó hacer una réplica del baúl hallado en Lyon,
y exponerlo públicamente en la morgue de París para ver si alguien lo reconocía. Causó una gran expectación. En apenas 3 días, más de 25.000 personas acudieron a verlo, y una de ellas reconoció el baúl como obra de un fabricante londinense cuyo taller estaba en Euston Road. Gauguin viajó personalmente a Londres y el carpintero no solo reconoció el baúl, sino que además le ofreció al inspector la factura que indicaba que el mueble había sido vendido semanas antes del crimen a Michel Eygaud. Sin embargo, la pareja abandonó París el 27 de julio, justo 2 días antes de que Gouffé fuera reportado como desaparecido. El 29 de noviembre de 1889, las autoridades emitieron uno de los primeros avisos internacionales de busca y captura, un precursor de lo que hoy conocemos como la Interpol, para localizar a Michel Eygaud y Gabriel Bompard. Los fugitivos eludieron a los agentes franceses durante meses, viajando por Quebec, Vancouver, Nueva York y San Francisco. En este último destino, Gabriel abandonó a Michel por un rico francés llamado Georges Garander, del que se había enamorado, y con el que regresó a Francia, donde fue arrestada el 22 de enero de 1890. Al principio, la mujer negó cualquier implicación en el asesinato de Gouffé, pero finalmente se derrumbó y reveló todos los detalles del crimen. Mientras tanto, Eygaud seguía con su vida, involucrándose en actividades fraudulentas por Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, su suerte se acabó en junio de 1890, cuando fue capturado en La Habana, tras haber esquivado a la policía francesa en varias ocasiones. Tras ser interrogados por el comisario Gauguin, ambos delincuentes se derrumbaron y explicaron con todo lujo de detalles cómo habían cometido el crimen. Eygaud y Bompard habían conocido a Gouffé en un café-restaurante al que iba con cierta frecuencia. Descubrieron los detalles de su acomodada situación económica, de su fama de mujeriego y que habitualmente los viernes por la tarde vaciaba la caja fuerte de su despacho, donde solía haber bastante dinero, para luego pasar la mayor parte de la noche en la Brasserie Gutenberg. Durante el juicio, la pareja reconoció que habían tramado un plan para llevar a Gouffé al departamento de Bompard y poder robarle y después matarle. La noche del 26 de julio de 1889, Gabriel Bompard fingió encontrarse por casualidad con Gouffé en la brasserie y comenzó a filtrear con él. Convenció al hombre para que la acompañara a un apartamento que compartía con Michel Eygaud en la calle Tronçon du Bourget, en el distrito 8. Allí, tras invitar coquetamente a Gouffé a sentarse en una tumbona, le enrolló alrededor del cuello el cordón de una bata. Lo que Gouffé no sabía era que Eygaud estaba escondido detrás de una cortina, listo para actuar. En el momento justo, Eygaud tiró del cordón para estrangularlo. Sin embargo, cuando Gouffé empezó a resistirse, Eygaud perdió los nervios, salió de su escondite y terminó estrangulándolo con sus propias manos. Sin embargo, ambos criminales se llevaron una gran decepción al descubrir que Gouffé no llevaba encima el dinero que ellos creían. Eygaud y Bompard decidieron deshacerse del cuerpo y abandonar la ciudad lo antes posible. Desnudaron a Gouffé, lo ataron con una cuerda, lo metieron en una bolsa y luego en el pesado baúl que habían comprado previamente en Londres. Al día siguiente, llevando consigo el baúl como parte de su equipaje, la pareja se dirigió a la estación de tren y compró 2 billetes para Lyon. Una vez en la estación de Lyon, recogieron el voluminoso equipaje y alquilaron un carruaje para transportarlo. Sin embargo, el baúl
que pesaba 105 kilos, se volvió inmanejable y el olor a descomposición empezó a ser insoportable. Decidieron abandonarlo en un camino cerca de Millery, donde después sería encontrado. Tras deshacerse del cadáver, la pareja huyó a Inglaterra bajo la identidad de Monsieur Labourdère e hijo, y luego embarcó hacia Canadá. Ambos fueron juzgados y declarados culpables en diciembre de 1890. El juicio provocó una enorme expectación. Eigaud intentó culpar a Bompard, asegurando que había sido ella quien lo había estrangulado, pero las autoridades afirmaron que era imposible que ella sola hubiera cometido el crimen. Eigaud, a pesar de contar con la defensa del famoso abogado Félix de Cory, fue condenado a muerte y guillotinado en París el 3 de febrero de 1891 a manos del verdugo Louis de Iblèr. Por su parte, el abogado de Bompard, Henry Robert, alegó que su clienta había sido manipulada por Eigaud a través de hipnosis, una práctica muy popular en aquella época, lo que la convertía en una cómplice involuntaria. El tribunal consideró esta defensa y le concedió circunstancias atenuantes, condenándola a 20 años de trabajos forzados. Bompard cumplió su condena en las prisiones de Nanterre y Clermont. Fue liberada en 1905, antes de cumplir la totalidad de la condena, gracias a varias reducciones por su buena conducta. Tras su liberación, retomó su vida como bailarina. Su historia cautivó tanto al público que inspiró la creación de una canción popular titulada Gabrielle Bompard. Sin embargo, sus últimos años transcurrieron en el anonimato y murió en la década de 1920, olvidada por la sociedad. El caso Gouffé no solo fue uno de los crímenes más mediáticos de la Francia de finales del siglo XIX, sino que también pasaría a la historia de la criminología gracias a la Cassagnée. Su segundo examen del cuerpo de Gouffé se considera hoy en día una de las primeras autopsias con criterios científicos y modernos, y fue objeto de estudio de las posteriores generaciones de criminólogos. Muchas de las técnicas que aplicó la Cassagnée acabarían siendo básicas en los exámenes forenses actuales. En cuanto al inspector Gauguin, el otro gran artífice del éxito de este caso, se retiró en 1895 y se dedicó a la escritura, publicando sus memorias, novelas policíacas y varios libros sobre crímenes célebres, entre los cuales, por supuesto, también figuraba el caso Gouffé. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir explorando casos tan impactantes como este, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!